Gracias a Dios porque podemos reunirnos este domingo en su casa como sus hijos, su pueblo. Es una bendición tener un lugar donde parar, donde estar, donde recibir dirección de parte de Dios, y es un regalo de gracia de que Él nos permite por habernos adoptado, por habernos elegido, por habernos hecho suyos. Él nos hizo suyos, Él nos hizo su propiedad. Así que estoy realmente tocado por lo que hasta aquí el Señor está permitiendo, porque la palabra que Él trae evidentemente era por lo que hoy ha estado sucediendo en este servicio. Él es el que sabe cómo van a ser las cosas. Así que vamos a disponernos a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 45. Estamos este tiempo viendo desde el capítulo 40. Y personalmente soy de hacerme muchas preguntas, siempre en relación a la palabra de Dios, por supuesto. Y una de las preguntas que esta semana yo me hacía es: ¿quién es Dios? ¿Y por qué es glorioso? Y en el capítulo 40, Dios no se fatiga ni se cansa. En el capítulo 41, Dios puede sostener, sustentar y dar seguridad. En el capítulo 42, Dios restaura lo roto y usa lo desechable. Capítulo 43, Dios salva para su gloria. Capítulo 44, Dios llama a recordar y a volver a Él. Y hoy vamos a ver que Dios sabe lo que hace. Capítulo 45. Si vas a tomar notas, ese es el título del mensaje de hoy. Dios sabe lo que hace. Voy a dar lectura a los primeros 7 versículos. Hoy decidí predicar con la nueva traducción viviente, la NTV. Dice así la NTV, esta traducción, en el versículo 1, Isaías 45, versículo 1. Esto le dice el Señor a Ciro. Ciro el Grande, el rey de Persia, su ungido. Usa una palabra que en la traducción Septuaginta, que es la que traduce del griego el Antiguo Testamento, ungido ahí es Mesías. Es decir, Ciro iba a ser un tipo del Mesías, de Cristo. Aunque fue un rey pagano, son de las cosas que solo Dios sabe lo que hace. Cuya mano derecha llenará de poder. Dios iba a hacer esto. Ante él, ante Ciro, los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo. Se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Babilonia tenía 100 puertas y este rey persa conquistó Babilonia. Versículo 2, esto dice el Señor: iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes, echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos, porque los poblados escondían los tesoros muy debajo de la tierra. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Versículo 4. ¿Por qué te he llamado para esta tarea? Pregunta Dios. ¿Por qué te llamé por tu nombre cuando no me conocías? Aclarar esto. Ciro no se convirtió a Dios, al Dios de la Biblia, al único Dios. Sin embargo, dice el texto, versículo 4 en la parte final, es por amor a mi siervo Jacob, Israel, mi escogido, que Dios hizo lo que hizo. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Versículo 7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo,
el Señor, soy el que hace estas cosas. Y el mensaje de hoy lo voy a dividir en 3 preguntas, todo el pasaje de Isaías 45. La primera pregunta que voy a tratar es: ¿cómo lo identificas a Dios? ¿Cómo lo identificas a Dios? Es la primera pregunta que quiero tratar contigo en estos primeros 7 versículos. Porque es interesante aquí, Dios está prediciendo el futuro. Dios está hablando aquí de algo que va a suceder 150 años adelante. Pensemos, pongamos este ejemplo, que yo hoy les digo, en el año 73, va a suceder esto. ¿Qué van a pensar muchos de ustedes de mí? ¿Y cómo sabes? ¿Y quién te lo reveló? ¿O cómo llegaste a esa deducción? Bueno, pueden dudar de mí efectivamente. Dios acá estaba diciendo algo que no había sucedido, no había nacido todavía Ciro. Y Dios tiene esa capacidad de ver el futuro. Esta profecía que se dijo 150 años se cumplió en Esdras capítulo 1, versículos 1 al versículo 4, donde dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías, que también la dio. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. ¿Por qué toma Dios este tipo de decisiones? Bueno, porque Dios no quería que su hijo naciera en Babilonia, su hijo Jesucristo, sino en Judá, en Belén. Ese era el lugar que la profecía anunciaba. Y Dios tomó la decisión de que Ciro fuera un instrumento suyo, despertó el interior de Ciro para que generara un edicto y todos los judíos de la deportación fueran de Babilonia de vuelta a Jerusalén. Fue a través de Ciro que la ciudad se empezó a reconstruir y el templo también, y los judíos fueron de vuelta regresando. Vamos a ver el próximo domingo el caso de Nabucodonosor, que Nabucodonosor fue otro rey que Dios escogió, en este caso para destruir Jerusalén, para destruir el templo. En pocas palabras, lo que quiero decirles en esta mañana es que Dios usa lo que sea y a quien sea para hacer lo que quiere, nos guste o no. Porque todos los eventos están llevándonos a una victoria final que Dios quiere hacer a través de su Hijo. Vean lo que dice el Proverbios capítulo 21, versículo 1. Proverbios 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige a donde le place. No importa quién sea, en este caso es un rey. Lo interesante aquí es que el corazón está en la mano del Señor. Y el Señor es soberano. Por eso la pregunta aquí es: ¿cómo lo identificas? Y vamos a ver un énfasis en este capítulo 45 de una manera sorprendente. En el versículo 3 hay una frase que dice así: lo haré para que sepas que yo soy el Señor. Versículo 5: yo soy el Señor y no hay ningún otro. Versículo 6: yo soy el Señor, no hay otro Dios. Versículo 7: yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Versículo 8: yo, el Señor, las he creado. Versículo 13: yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Versículo 19: yo, el Señor, solo digo la verdad y solo declaro lo correcto.
Versículo 21. No hay otro Dios aparte de mí, un Dios justo y salvador, fuera de mí no hay otro. Versículo 22. Que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. Versículo 23. Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua me declarará su lealtad. Versículo 24. El Señor es la fuente de mi justicia y de mi fuerza. Versículo 25. El Señor, en el Señor, todas las naciones serán justificadas. ¿Qué nos dice este énfasis de parte de Dios? Nuevamente, que Dios es autosuficiente, que Dios es infinito, que Dios es todopoderoso, pero que Dios, de forma palpable, tangible, visible, trae libertad. Dios trae restauración. Dios trae salvación y justicia. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que Dios está detrás de todo. Dios estaba detrás de Ciro. Dios iba a estar detrás de Nabucodonosor. Hay momentos en la historia en donde muchos no han querido o se han avergonzado al leer el versículo 7 de Isaías 45 y tienen pena de compartirlo. Porque pasa esto, dice el texto: yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Y si vamos a Isaías capítulo 53 y vemos el versículo 10, dice así la palabra de Dios. Esto fue decisión de Dios. Una decisión que recayó sobre lo más amado por Dios, que fue su Hijo. Dice Isaías 53:10, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Era una profecía que estaba hablando de lo que el Hijo de Dios, el siervo de Dios, obediente, iba a sufrir: quebranto, padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano serán prosperadas. Y la idea aquí es que las cosas más terribles de este mundo no se salen del control de Dios. Dios puede tener control absoluto sobre el mal sin ser autor del mal. Dios puede usar el mal sin ser contaminado por el mal. Y estas son cosas que tenemos que nosotros identificar de parte de Dios. Porque miren, esto muchas veces intentamos hacerlo nosotros, pero no podemos rescatar a Dios de su control de todas las cosas como Rey del universo, porque lo que nosotros percibimos como un problema, Dios lo percibe como su gloria. Para nosotros muchas cosas no tienen sentido. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos de cómo Dios opera. Y menos si nuestra relación con Él no es una relación de fe, de confianza total, absoluta. Y el mensaje en esta primera pregunta es el siguiente: nos debería llenar de gozo y esperanza que Dios sea Dios. ¿Cómo lo identificas? Segunda pregunta. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 13. Ábranse, oh cielos, y derramen su justicia, que la tierra se abra de par en par, para que broten juntas la salvación y la justicia. Yo, el Señor, las he creado. ¿Qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole: detente, lo estás haciendo mal? ¿Exclama la olla: qué torpe eres? Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre: ¿por qué nací? O le dijera a su madre: ¿por qué me hiciste así? Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos?
Soy yo el que hizo la tierra y creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos, todas las estrellas están a mis órdenes. Levantaré a Ciro para que cumpla mi propósito justo y guiaré sus acciones. Él restablecerá mi ciudad y pondrá en libertad a mi pueblo cautivo sin buscar recompensa. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. La segunda pregunta es, ¿qué cuestionas? ¿Cómo identificas? La primera y la segunda es, ¿qué cuestionas? Y aquí tenemos lo siguiente. Podemos hacer preguntas honestas a Dios, cada uno de nosotros. Pero es muy diferente cuando empezamos a juzgar el carácter de Dios al decir, no estás siendo justo, Dios. No estás siendo bueno, porque no estás haciendo las cosas como yo quisieras que las hicieras. Y cuando nosotros empezamos a cuestionar esa manera de ser de Dios, Dios hace algo. Dios proclama un ay. ¿Qué son los ay en la Biblia? Son expresiones de juicio. Son expresiones de juicio. Cuando nosotros tenemos esa actitud del corazón y Dios nos dice esto, yo quiero ser tu Dios, no tu títere. Yo quiero que ustedes sean mi pueblo, no mi juez y mi jurado. Porque esa es la actitud que tomamos, bajamos a Dios de su trono y nosotros nos subimos en el trono y empezamos nosotros a ser dioses, queriendo manejar a Dios a nuestra conveniencia, a nuestro antojo. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo vamos a experimentar la bondad y el amor de Dios en nuestras vidas si no dejamos que Dios sea Dios? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a suceder? ¿Saben? Nuestra arrogancia es incredulidad. Porque cuando cuestionamos el carácter de Dios, significa que no le creemos lo que Dios dice acerca de sí mismo. Nosotros decimos o pensamos, tú no tienes el control. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Tú no me puedes ayudar en esta circunstancia. Es demasiado grande para ti. Eso está en nuestros corazones. Pero hay algo interesante aquí que está en el versículo 11. Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? ¿Quién es Dios aquí? ¿Qué es lo que estamos cuestionando? La NBLA dice así, dejen a mi cuidado la obra de mis manos. En el versículo 11. Y lo que está diciendo este texto 11 es esto. Dios nos dice que Él se hace cargo. Dios nos dice, yo creé la vida. Yo creé todo lo que ves y lo que no ves. Yo estoy por encima de este universo y de todos los universos creados por mí. Yo conozco a todos por su nombre. Yo sé cuándo actuar. Yo sé lo que necesitas. Yo conozco tu ansiedad. Yo conozco tu tristeza. Yo sé de tus dudas hacia mí. Pero Dios dice esto. Yo sé lo que hago. Y en esta hora Dios dice, aquí estoy. Ven a mí. Confía en mí. Conóceme. Viviendo solo por hoy. Porque el mañana conmigo siempre estará seguro. Siempre es seguro el mañana con Dios, siempre. Y tengo un testimonio aquí que quiero compartir con ustedes. Hace unas semanas ocurrió un accidente en Arkansas y yo tengo aquí la entrevista que le hizo un periodista al papá de dos jovencitas. Padre de dos hijas que fallecieron en un accidente automovilístico. Dice, yo perdono al conductor que causó
este accidente fatal. Déjenme leerles. Susie tenía 18 años. Le encantaba el color rosa, ir de compras, jugar al fútbol y comer pizza con ketchup. Su hermana mayor, Andrea, tenía 23 años. Era obstinada, una artista talentosa y podía vencer a casi cualquiera en el futbolito. Esas son algunas de las cosas que Phil Prime dice que recordará sobre sus hijas. Eran 2 de los 5 jóvenes de Arkansas que murieron en una carretera en Wyoming el domingo por la noche cuando regresaban de una visita de una semana a un instituto bíblico. Estás hablando de 2 chicas normales que amaban al Señor, dijo Phil Prime, al que le estaba haciendo la entrevista. Sabían cantar y cantaban muy bien. Faltarán un par de voces ahora. Susana o Susie y Andrea Prime iban en una camioneta Ford 150 que fue embestida de frente por un tráiler en la carretera interestatal 80 por Wyoming poco antes de las 7 de la noche del domingo. El camión comercial se había desviado del carril opuesto para evitar un choque múltiple que había sido causado por una camioneta Dodge Ram 3500 que conducía en sentido contrario sobre la interestatal. Cuando el tráiler chocó contra la Ford, ambos se incendiaron, informa la patrulla de caminos de Wyoming. Y aunque el conductor del semirremolque sobrevivió, los 5 amigos que venían en la camioneta Ford con edades entre 18 y 23 años murieron instantáneamente. Con Susie y Andrea Prime viajaban Salomón Correa, Magdalena Maggi Franco y Ava Luplow. Si bien no lo sabía en ese momento, Phil Prime, el papá, pudo haber sido el primero en saber que algo había sucedido esa noche. Una de sus hijas había activado una función en su iPhone que enviaba un mensaje a un número designado en caso de sospecha de accidente. Phil recibió ese mensaje, luego nada supo durante horas. Esa alerta automática del iPhone fue toda la información que tuvimos durante unas 6 horas más o menos, dijo. Eso fue todo hasta que recibimos la confirmación de la policía. El conductor va a tener que vivir con esto, dijo el padre Philip Prime. Si bien está triste y afligido por la pérdida de sus hijas y los otros 3 jóvenes en el accidente, él los llama colectivamente nuestros hijos a esos 3 otros chicos. Phil Prime dijo que la profunda fe de su familia los ha preparado para responder con compasión y perdón, no con un deseo de venganza. Él dijo, podemos enojarnos y amargarnos, pero todas esas cosas te destruyen. Dijo desde la casa de su familia en Arkansas. Esos sentimientos no te ayudan. Se sospecha que el conductor de la camioneta Dodge que desencadenó el accidente fatal, acá habla del nombre, no lo voy a decir, conducía en estado de ebriedad y permanece en la cárcel del condado con varios cargos. Algunos padres de la familia, en lugar de Philip Prime, estarían consumidos por un deseo de venganza, pero él nos dijo que su fe y creencia en Dios están ayudando a su familia a lidiar con la pérdida repentina. También está tranquilo sabiendo que en caso de ser condenado, el conductor enfrentará graves consecuencias por parte del sistema judicial, pero por parte de Dios. El gobierno estatal interviene y generalmente hace que la gente rinda cuentas en ese sentido, así que no deseo buscar venganza o justicia, dijo Prime. Obviamente va a pasar también en prisión, pero yo no soy juez ni jurado de esto. Y por ello estoy agradecido, dijo el papá. Posiblemente la consecuencia más apropiada para el conductor es que tendrá que vivir con esto el resto de su vida. Dice el papá, él no
arruinó nuestras vidas. Sí, nuestras vidas cambiarán permanentemente, pero lo tomamos un día a la vez. Y ahí sigue la entrevista. Yo quería compartir eso con ustedes. Yo acabo de pasar hace unas semanas en los Estados Unidos. Conocemos a este hombre. Él trabajaba en una librería cristiana en Irapuato. Nos tocó ir algunos a Philip Prime. Conocimos a su esposa. Quizás en algún momento llegamos a ver a una de las chicas porque yo vi a alguna de sus hijas en la librería. Él se tuvo que ir a los Estados Unidos por una enfermedad que él padece. Y esto sucedió. Esto pasó. Pero Dios es soberano. Dios sabe lo que hace. Nada escapa al control de Dios. Y por eso nosotros tenemos que aprender en esta hora, a través de su palabra, qué pasa con nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón en relación a Dios, a las decisiones que Él toma, a las cosas que Él permite? ¿Estamos aferrados a Dios? ¿Estamos seguros de lo que es Dios? Si nuestro Dios no es el Dios de la Biblia, nosotros nos vamos a quejar, nosotros vamos a negar, nosotros vamos a enojarnos, nosotros vamos a buscar soluciones en muchos lugares menos en Dios. Pero en esta hora el Señor quiere llegar a nuestros corazones con su verdad, porque Él sabe lo que hace. Y nosotros tenemos que entender que podemos cuestionar honestamente a Dios. Claro que sí, claro que sí. Pero nunca ponernos en papel de jueces de lo que Dios decide. Dios sabe lo que hace. Y la última pregunta que quiero compartir contigo está del versículo 14 al versículo 25. Esto dice el Señor: gobernarás a los egipcios, a los etíopes y a los sabeos. Ellos acudirán a ti con toda su mercancía y toda ella te pertenecerá. Te seguirán como prisioneros encadenados y caerán de rodillas ante ti y dirán: Dios está contigo. Y Él es el único Dios, no hay otro. Verdaderamente, oh Dios de Israel, Salvador nuestro, tú obras de manera misteriosa. Los artesanos que hacen ídolos serán humillados, todos serán avergonzados. Pero el Señor salvará al pueblo de Israel con salvación eterna. Por los siglos de los siglos, nunca más será humillado ni avergonzado. Pues el Señor es Dios. Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. Yo proclamo firmes promesas en público. No susurro cosas oscuras en algún rincón escondido. No le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme. Yo, el Señor, solo digo la verdad y solo declaro lo correcto. Reúnanse y vengan, fugitivos de las naciones vecinas. Qué necios son los que llevan consigo sus ídolos de madera y dirigen sus oraciones a dioses que no pueden salvarlos. Consulten entre ustedes, defiendan su causa. Reúnanse y resuelvan qué decir. ¿Quién dio a conocer estas cosas desde hace mucho? ¿Cuál de los ídolos alguna vez les dijo que iban a suceder? ¿Acaso no fui yo el Señor? Pues no hay otro Dios aparte de mí, un Dios justo y salvador. Fuera de mí no hay otro. Que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. He jurado por mi propio nombre, he dicho la verdad y no faltaré a mi palabra. Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua me declarará su lealtad. La gente declarará: el Señor es la fuente de mi justicia y de mi fortaleza. Y todos los que están enojados con Él se le acercarán y quedarán avergonzados. En el Señor todas las generaciones de Israel serán justificadas y en Él se enorgullecerán.
La última pregunta aquí es, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? La primera pregunta es, ¿cómo lo identificas a Dios? La segunda es, ¿qué cuestionas? Y la tercera pregunta es, ¿qué necesitas? Estos textos nos están enseñando que nosotros necesitamos 4 cosas. Versículo 17, véanlo por favor. Versículo 17, pero el Señor salvará a su pueblo de Israel, el pueblo de Israel con salvación eterna por los siglos de los siglos. Nunca más será humillado ni avergonzado. Versículo 21. Consulten entre ustedes, defiendan su causa, reúnanse y resuelvan qué decir. ¿Quién dio a conocer estas cosas desde hace mucho? ¿Cuál de los ídolos alguna vez les dijo que iban a suceder? ¿Acaso no fui yo el Señor? Pues no hay otro Dios aparte de mí, un Dios justo y salvador. Fuera de mí no hay otro. Versículo 22. Dice que todo el mundo me busque para salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. Lo primero que necesitamos es salvación. Dios nos invita a buscarlo para ser salvos. La palabra de Dios nos ha dicho estas semanas que tenemos que venir a Él, que tenemos que volver a Él. ¿Por qué reiteradamente Dios nos llama hacia Él? Porque Él es un Dios que salva. Él es un Dios que salva la mente. Él es un Dios que salva el corazón. Él es un Dios que salva la vida. Cuando me pongo a pensar en estos jóvenes, ¿dónde están ahora? Están en la patria celestial. Están en el hogar de Dios. Están gozando de la presencia de Dios, porque para eso venimos al mundo, para conocer a un Dios que salva. Y lo que más necesita nuestra alma es salvación, no confort, no comodidad, no consumismo, salvación. Y por eso en Isaías 55 hace un llamado a venir a Él. Dice Dios, vengan a mí todos los sedientos, todos los que gastan su dinero, su energía en buscar cosas que no les sacian. Yo les voy a dar lo que su alma necesita, solo por gracia. Eso es salvación. Y dice el texto ahí en Isaías 55, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Claro que hay tiempos para la salvación. Nosotros necesitamos venir desesperadamente a un Dios que sabe salvar, que sabe perdonar, que sabe dar vida eterna. Nosotros lo necesitamos. Por eso el texto 22 dice que tenemos que venir a Él. Dice el versículo 22 que todo el mundo me busque para salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. ¿Eres salvo? ¿Estás seguro de dónde vas a pasar la eternidad? Si hoy la muerte toca tu puerta, ¿estás listo o lista para encontrarte con el Rey de Reyes? ¿Con el Señor de Señores? ¿Anhelas eso más que otra cosa? ¿Qué es lo que hoy te tiene atado o atada o arraigada a este mundo? Más que tu salvación. Por eso nuestro Dios es fascinante. Nuestro Dios es fascinante. Nuestro Dios es inmenso, poderoso, majestuoso. Porque Él inició todo en el plan de la creación. Todo lo que creó fue para hacernos su pueblo, sus hijos, sus ovejas, suyos, salvarnos. Qué gran Dios que tenemos, qué precioso Dios que tenemos. Pero no solamente necesitamos salvación. Y si hoy no eres salvo, si hoy no estás seguro, si te tocara morir, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Jesucristo vino a pagar por tus pecados. Dios decidió que Jesucristo padeciera en una cruz. Para la salvación debes venir a Cristo y pedirle a Cristo que te salve, que te limpie con su sangre. Pero no solamente necesitamos salvación. En la salvación hay otra cosa que Dios nos da. Dice el versículo 18 de Isaías 45, pues el Señor es Dios,
Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. Versículo 19, yo proclamo firmes promesas en público. No susurro cosas oscuras en algún rincón escondido. No le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme. Yo, el Señor, solo digo la verdad y solo declaro lo correcto. Lo segundo que nosotros necesitamos es seguridad. Aparte de la salvación, es estar seguros. Y Dios aquí nos da la seguridad. Dios nos da la seguridad a través de lo que Él promete, a través de cómo actúa Dios. Ve aquí cómo actúa Dios. Dios no se maneja de maneras ocultas. Dios no se maneja de maneras que tú no ves con claridad, que eso es Dios. Dios siempre se va a manifestar de forma clara, visible. Tú vas a ver que hay luz donde Dios se manifiesta. Eso es lo que Dios le decía al pueblo con las decisiones que Dios estaba tomando. Dios les daba seguridad porque les daba una promesa segura, una promesa que venía de su palabra. Y Dios dice aquí, yo hablo verdad. Para los hombres muchas veces esto es difícil de aceptar porque hay mucha mentira en el corazón del hombre y de la mujer. Hay mucha falsedad. Decimos cosas que no vamos a cumplir. Prometemos cosas que no planeamos cómo las íbamos a llevar a cabo. Somos impuntuales, somos informales, somos falsos. Y por eso nos cuesta aceptar que alguien diga, yo soy el Señor, solo digo la verdad y solo declaro lo correcto. En una consejería matrimonial hace muchos años, una esposa encontró en el buró de su esposo, él se paró al baño y empezó a ver mensajes que le llegaban al esposo y eran de una muchacha. Ella nos llama por teléfono porque empezaron a discutir y a pelearse, tenían un niño chiquitito. Llegamos allí y él empezó con sus mentiras. Empezó a inventar cosas y inventar cosas y inventar cosas. Qué creatividad para mentir. Qué ingenio para mentir. Podría ser un guionista de Hollywood ese muchacho. Y Dios nos dio gracia con mi esposa para irlo arrinconando con la verdad. Hasta que en un momento confesó que sí estaba siendo infiel. Estaba siendo infiel. Y Dios sabe qué es lo que tú y yo necesitamos. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos es su verdad derramada en nuestro corazón, que profundice la verdad de Dios en el corazón. Porque cuando la verdad de Dios se manifiesta en nuestros corazones, dejamos de mentir. Dejamos de ser fachadas, imagen por fuera. Dejamos de actuar. Dejamos de aparentar. Dejamos la hipocresía. Dejamos el engaño. Dejamos de andar por debajo, echando la tierrita debajo de la alfombra, ocultando el elefante rosa de la sala. ¿A quién le tenemos miedo? ¿A quién tenemos que impresionar, familia? ¿A quién tenemos que agradar? ¿A quién tenemos que glorificar? Solo la verdad glorifica. Y si estamos mal y alguien se entera y empieza a hablar mal de ti, pobrecito del que habla mal de ti. Qué pobre que es, qué miserable. Porque no hay nadie que pueda agarrar la piedra y arrojársela a nadie. Solo Dios es el que habla verdad. Pero Dios te ha elegido a ti para depositar su verdad en tu corazón. Y por eso andamos inseguros e intranquilos porque queremos aparentar cosas que son mentira.
buscamos aceptación en lugares y en personas, en grupitos que no nos aman. Esas personas no saben amar. Esos grupitos no saben sostener. No saben ayudar en una crisis. Dios sí. Dios sabe qué hacer en la crisis de una enfermedad. Dios sabe qué hacer en la crisis de un matrimonio. Dios sabe qué hacer en la crisis de una economía. Dios sabe qué hacer en la crisis de un corazón orgulloso, terco, piedra, necio. Dios lo sabe. Dios sabe cómo trabajar. Y eso es lo que nosotros necesitamos. La seguridad de Dios. Pero ¿qué más necesitamos? Versículo 23. Dice 45:23, he jurado por mi propio nombre, he dicho la verdad y no faltaré a mi palabra. Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua me declarará su lealtad. Y los que conocemos la Biblia, sabemos que alguien en el Nuevo Testamento tomó estas palabras. Y el Espíritu Santo puso algo más en el interior de esa persona, que es el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Después de hablar de que Jesús se humilló y se hizo siervo, se hizo obediente, porque la actitud de Cristo, el carácter de Cristo fue un carácter humilde, fue un carácter obediente a su Padre. Y dice el versículo 10, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y el versículo 11 dice, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y aquí en Isaías vemos que lo que Dios va a cumplir, porque es un Dios de verdad, es un Dios que no miente, es que toda rodilla se doblará ante mí, dice él. Pero dice también que toda lengua va a declarar lealtad, fidelidad a Dios. Evidentemente para el apóstol Pablo esto era parte de la salvación. Por eso en Romanos 10, si me acompañan a Romanos 10, Romanos capítulo 10, dice pues, versículo 10, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Versículo 12, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en este sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo que nuestra boca confiesa? Lo que Él es. ¿Qué es Él? Él es el Señor. Y cuando nosotros confesamos el señorío, ya en automático nuestro corazón está postrado ante Él. Ya hay una actitud de sumisión, porque eso es lo que necesita nuestra vida. No solamente salvación, no solamente seguridad, sino necesitamos sumisión. Necesitamos aprender a someternos. Nuestra alma necesita humildad. Que Dios trabaje con nuestros corazones para que se vuelvan corazones sumisos, sometidos a su voz, a su voluntad, a su palabra. Toda lengua confiesa lo que hay en el corazón. Y por eso el Señor sabía quiénes se acercaban de corazón y quiénes se acercaban de la boca para afuera. Quiénes eran hipócritas y quiénes eran leales seguidores de Él, que estaban dispuestos a dar su vida. Una historia narrada en esos lugares donde el creyente es perseguido, entra un ejército armado a una iglesia cristiana y dicen allí, en ese lugar,
todos aquellos que estén dispuestos a dar su vida por Cristo, pónganse de pie. Y el ejército ahí mirándolos. Se pararon 5 en una congregación como esta. Bueno, todos los demás van a ser asesinados. Todos los demás. Y los seguidores de Cristo no. Qué interesante, ¿no? Estamos en un lugar sin la actitud, puede ser, que nuestro corazón debe tener para con Dios. Una actitud de sumisión. Porque siempre que Dios habla, hay alguien que escucha y hay alguien que obedece. Hay alguien que aplica lo que Él dice. Pero nuestro corazón no solamente necesita salvación, seguridad, sumisión, sino también dice el versículo 24 y 25, la gente declarará, el Señor es la fuente de mi justicia y de mi fortaleza. Y todos los que estaban enojados con Él se le acercarán y quedarán avergonzados. Ve la actitud del que se pone por encima de Dios. Ve cómo le va. Versículo 25, en el Señor todas las generaciones de Israel serán justificadas, porque esta es la promesa. Dios eligió a un hombre llamado Abraham. ¿Y qué le dijo a Abraham? Te voy a bendecir a ti y a todas las familias que saldrán de ti. En el Señor todas las generaciones serán justificadas. Y en Él, Señor, qué hermoso es esto, qué precioso. Se enorgullecerán. El Señor será un sano orgullo. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos servicio. Necesitamos ser siervos de Dios. Porque la justicia no solamente ha sido aplicada para que un justo sea perdonado, para que un justo sea redimido. Esa justicia hizo algo de parte de Dios. Y es lo que declaraban ellos, porque habían sido esclavos, cautivos durante 70 años. Fueron liberados. Esa era la promesa de parte de Dios, es lo que iba a suceder 150 años después. ¿Para qué fueron liberados? Para volver a Jerusalén, a reconstruir el templo y volver a servir a Dios en la adoración, en la alabanza. En lo que a Dios le da gloria, honra. Y eso es lo que nosotros necesitamos. El corazón se ejercita cuando sirve a Dios. Pero el corazón se endurece cuando no lo hace. Nuestro corazón en esta mañana necesita tomar una decisión. Así que vamos a concluir de forma práctica. Simplemente para repasar 3 preguntas. ¿Cómo identificas a Dios? ¿Cómo lo identificas? Segunda pregunta, ¿qué cuestionas? Y tercera pregunta, ¿qué necesitas? Conclusión práctica. Esta es la conclusión práctica. Número 1, prioridad. Esa es la primera palabra, prioridad. Y lo que sigue es lo siguiente, identifica siempre a Dios. Esa es la prioridad. Esa es la conclusión práctica. Que mi prioridad siempre sea la de identificar a Dios. Saber dónde está Dios. Saber quién es el que está en control. Si hoy estoy en una crisis, si hoy estoy en una prueba, tengo que identificar dónde está Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Me quiere enseñar en esta situación. ¿Cómo debo actuar como hombre, etcétera? ¿Cómo debo pensar? ¿Qué debo sentir? ¿Qué debo estar declarando con mi boca? Esa es la prioridad.
identifica siempre a Dios. 2, principio, acepta siempre su voluntad. Ese es el principio que tenemos que decidir en esta mañana. Dios sabe lo que hace. Yo he estado orando por ese papá y esa mamá. Yo conozco a un papá aquí en México y a una mamá que perdieron a su hija también en un accidente. Yo no sé lo que es perder a un hijo en cuanto al tema de la muerte. Sí sé lo que es el sentimiento de no tener un hijo donde creo que debería estar en relación a la voluntad de Dios, a los planes de Dios, pero no se compara. Tenemos que ser creyentes con principios. Y si hay un principio con el cual, familia, no seamos tan facilones, por favor. Esto hay que trabajarlo. Esto hay que trabajarlo. Es aceptar siempre su voluntad. Yo les decía a algunos varones que he estado teniendo charlas que me ha gustado como un líder cristiano ponerme siempre al igual. Nunca me ha gustado ponerme por encima. Tener una actitud de yo soy, yo hago y yo esto, yo aquello. He tratado de tener esa actitud, he trabajado con esa actitud, sigo trabajándola y sé que voy a morirme trabajando con esa actitud. Pero ¿saben qué me ha pasado a veces? Y esto es un término muy mexicano. De ponerme a igual a tener a igualados al lado de uno. Un igualado, ¿qué es un igualado? Un igualado es una persona que falta el respeto. Un igualado es una persona que no sabe respetar, que no sabe darle lugar a la autoridad de parte de Dios. En una casa hay autoridades, padres, madres. En una escuela hay autoridades. En una ciudad hay autoridades, en un país hay autoridades, en una iglesia hay autoridades. Pero dejen a un lado a este siervo, déjenlo a un lado. No, ni piensen en este siervo. Pensemos en Dios. Yo quiero que pensemos en Dios. Porque a veces somos igualados con Dios. Eso es lo peor de todo. No tratamos a Dios con el respeto debido, con la actitud de vida correcta. Y claro que Dios es un Padre amoroso, que siempre está con los brazos abiertos para recibir a aquellos que vengan a Él, quebrantados, necesitados, para dar amor. Pero no tengas esa actitud de igualado o de igualada, porque es una falta de respeto. Y eso evidentemente no te va a llevar a tener este principio en tu corazón de aceptar siempre su voluntad. Porque tu corazón se va a renegar contra Dios. Tu corazón se va a amargar en contra de Dios. Y tú vas a decir algo que no estás sintiendo. Pero Dios quiere trabajar con nosotros hoy y siempre en ese sentido. Prioridad, identifica siempre a Dios. Principio, acepta siempre su voluntad. Y en último lugar, práctica. La práctica es esta: determina siempre humillarte ante Él. Esa es la práctica que tenemos que trabajar como creyentes. Siempre humillarnos ante el Señor. Siempre humillarnos ante el Señor. Nunca le ha ido bien a un orgulloso, a un soberbio o a un altivo. El libro de Proverbios tiene cantidad de versículos que hablan de que antes de la caída es la altivez de espíritu. El necio, que es porfiado, que es terco, que es aferrado a lo que él crea, a lo que él piensa, le va mal. Va camino al desastre, dice el proverbio. Va camino al desastre. ¿Y cuántos necesitamos forjar humildad aquí hoy? ¿Cuántos necesitamos imitar al Maestro Jesús? Un corazón manso y humilde. Los corazones humildes hallan descanso.
El corazón orgulloso siempre nos va a tener inquieto, intranquilo, moviéndonos de acá para allá y moviéndonos intranquilos, con la cabeza inquieta, con el corazón inquieto, con los pies, nos movemos, estamos intranquilos, porque no estamos siendo mansos, no estamos siendo humildes. Nosotros nos creemos Dios. Tenemos que confesarlo en estos momentos. Tenemos que pedir perdón al Señor por ese corazón que pudiéramos llegar a tener. Si hoy, familia, si hoy tuviéramos cuerpos glorificados, estuviésemos en el cielo, yo no diría eso, créanmelo. No me lo diría a mí mismo, no te lo diría a ti. Pero porque seguimos en un cuerpo carnal, seguimos con una naturaleza pecaminosa caída, heredada de Adán. Estamos en un mundo donde durante 6 días o 7, porque hoy mismo, los mensajes no son espirituales, santos, eternos. Vive para la gloria de Dios. Gana almas para Cristo. Confiesa tus pecados. Deja la inmoralidad. Vuelve al Señor. Restaura tu vida. Sé generoso. Sé humilde. Sirve al Señor. Tú no lo escuchas eso toda la semana. Y si tu relación con Dios es como esa relación donde te encanta el apapacho, te encanta que te endulcen los oídos, que te digan cosas que sabes que te gusta escuchar. Pues obviamente que tu Dios no es este Dios de Isaías 45. Es un Dios que tú has inventado o que te han inventado algunos predicadores que por ahí andan. Yo me doy cuenta mucho de eso, familia. Tenemos comezón de oír. Estamos todo el tiempo buscando qué oír. Y yo te quiero decir, ¿qué hiciste con el mensaje del domingo pasado? ¿Tú crees que haberlo escuchado el mensaje nos libra, nos exime de la responsabilidad? Que yo me puedo ir de aquí de su casa como si nada. Yo vengo porque tengo que venir. Pero no vengo porque sé que tengo un Dios que sabe lo que hace y que me invita a adorarle, a alabarle, a conocerle, a confiar en Él, a depositar mi vida, a rendirme, a doblegarme ante Él, a no dejar que crezca, que se haga grande en mi pecho el orgullo, la autosuficiencia, la independencia. Tenemos que huir de todo eso. Y vamos a venir al Señor, vamos a ponernos de pie para orar. Oremos, familia, vamos a cerrar nuestros ojos ante el Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra en esta mañana, porque es viva y eficaz. Gracias porque tú hablas la verdad. Tú eres un Dios de verdad. Gracias porque tú sabes lo que haces. Y queremos aprender a identificarte como la máxima prioridad. Queremos tener el principio, Dios, de aceptar tu voluntad, sea cual sea. Perdónanos por pelear contra ti tantas veces. Estamos peleándonos todo el tiempo, con la mente, con el corazón. Y si hay en esta mañana corazones aquí, Dios, que tú sabes que están peleando internamente, con pensamientos, ¿tú quién eres para decirme esto? Tú no eres nada o no eres nadie. Tú no eres mi autoridad. Yo sé a quién voy a escuchar. Tú sabes, Dios, que ese corazón necesita de ti, necesita de ti. Y yo clamo en estos momentos por ese corazón que se ha endurecido a tu palabra, a una palabra que revela a Dios, un Dios divino, perfecto, precioso, amoroso, santo, fiel. Y queremos, Dios,
voluntariamente doblegar toda rodilla ante ti, y confesar con nuestra boca que tú eres el Señor, y que sometemos nuestra voluntad a la tuya, como Jesús oró, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque lo que necesitamos es un corazón sumiso, es un corazón que sepa someterse, que aprenda a someterse. ¿Cuántos problemas tenemos en nuestra sociedad hoy? ¿Cuántas guerras hay en las familias? Pleitos, gritos, insultos. En la calle al manejar, en los trabajos, competencias agresivas, mentiras, fraudes, infidelidades, cárceles llenas. Dios mío, hoy venimos como iglesia ante ti para reconocer que tú sabes lo que haces y que en esa identificación te identificamos como el único Dios, el siempre existente, el autosuficiente, el eterno, el principio y el final. Y que las cuestiones de nuestro corazón, como barro que somos, son para decirte: te entregamos nuestra vida a Dios. Aquí está. No entendemos cosas que nos están pasando, no sabemos por qué. Y te queremos preguntar por qué, porque queremos conocerte más en la situación que nos estemos enfrentando, sea de salud, de enfermedad, sea de dinero, sea de crisis existencial, sea de batalla con uno mismo. No estamos conformes con nosotros mismos. Pero tú sabes sostener, tus manos saben sostener. Son las manos creadoras del universo. Son las manos que crearon cada estrella preciosa, hermosa, y le pusieron un nombre. Y nosotros fuimos creados por ti, a tu imagen y semejanza, y tenemos un nombre y tenemos una historia que queremos que sea tuya y para tu gloria. Gracias porque tú nos das lo que necesitamos. Nuestra alma necesita salvación y tú nos salvas. Nuestra alma necesita seguridad y tú nos das esa seguridad. Tú hablas la verdad. Tú no hablas de forma oculta. Tú no mientes. Nuestra alma necesita sumisión. Y Jesús, tu Hijo, nos demostró qué es ser humilde. Alguien obediente. Alguien que sabe humillarse. Alguien que sabe callarse. Alguien que actúa conforme a lo que cree. Alguien que no se eleva del piso. Alguien que está para darte gloria, placer a ti. Y sabes que nuestra alma necesita sumisión a ti. Nuestra alma necesita servicio. Necesitamos ejercitarnos en el servicio. Gracias por lo que lo están haciendo. Gloria a tu nombre por ello, Señor. Pero si no nos ejercitamos en el servicio hacia ti, nosotros nos endurecemos y pensamos que estamos en el mundo nada más que para trabajar, que para hacer dinero, que para estudiar, que para casarnos, tener hijos. Y sí, eso es parte de la vida que tú creaste. Trabajar, recibir un pago, casarse, tener hijos, pero la vida no consiste en eso, sino en servirte. Porque cuando lleguemos al cielo vamos a rendir cuentas de lo que tú nos diste para servirte. Así que danos una práctica, Dios, donde determinemos trabajar, Dios, con corazones, nuestros corazones cada día, mientras tú nos des vida. Y por favor, Dios, si hay pecado, yo quiero pedirte que nos lo perdones en el nombre de Jesús. Si hay almas que necesitan ser salvadas, que te digan ahora, Dios mío, ahora mismo que te digan: Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, creo en ti como Salvador.
Señor Jesús, te necesito en mi alma. Ven, sálvame, perdóname, límpiame. Te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Ven a mi vida, Señor Jesús, sálvame. Confieso que tú eres el Señor. Confieso que tú eres la autoridad, eres el amo. Te entrego mi vida, el presente y el futuro. Y quiero orar, Padre, por las familias, por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, por los matrimonios, por los que están, Padre, viviendo vidas ocultas. Están actuando de forma oculta, están en el mundo de las tinieblas. Quiero orar en estos momentos por ellos, para que tu luz, Dios, se presente y les muestre que hay un camino diferente, que pueden confesar y que va a haber perdón, que pueden volver y van a ser recibidos, aceptados para ser restaurados. Que haya familias unidas, hijos que tengan identidad contigo, que se identifiquen, que sepan que creen en un Dios que es perfecto, que no hay error en Él. Te ruego, Padre, que tú levantes una generación que te siga, que te ame, que te sirva, que te tema, y que nos ayudes a hacer luz en esta sociedad que está en tinieblas. Que en la semana nos ayudes a compartir de Jesús con un testimonio vivo, radiante de Jesús, de la vida eterna. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén.